11 ideal de la jornada, en este caso de la jornada 8, incluyendo los 10 partidos que se han disputado de la Liga, de la Liga Santander, de la Liga eSports. Y bueno, básicamente elegimos, yo elijo básicamente el 11 ideal. Evidentemente cada uno puede opinar en el chat opiniones diferentes. Luego elegimos el entrenador, también los jugadores que podían haber entrado. Por eso hay una sección ahí que aparece el banquillo, porque creo que muchas veces es injusto simplemente señalar a 11 jugadores. Y luego también podemos señalar el MVP de la jornada, que eso alguna vez también hemos debatido en el chat y de vez en cuando lo he cambiado con vuestra propia opinión. Por lo tanto, aquí evidentemente todo es debatible. Pero voy a empezar ya a presentar los 11 jugadores que yo he elegido en este caso para ese 11 de la jornada. No ha sido una jornada fácil, ha habido algunos puestos que yo personalmente sí que he dudado bastante y que bueno, creo que puede haber debate de aquí hasta el final. En cualquier caso, como siempre, vamos a empezar por la portería, donde yo aquí sí que es verdad que lo he tenido bastante claro, porque hemos tenido un Filip Jorgensen, pues que ha dejado seguramente, podemos decir que la mejor actuación bajo palos de lo que llevamos en estas 8 primeras jornadas de liga. Es verdad que el portero del Villarreal estaba siendo muy criticado en este inicio de temporada, seguramente con razón, estaba dejando partidos con muchas dudas, que transmitía sobre todo poca seguridad. Creo que es un portero que a la defensa es principalmente su déficit, que no transmite demasiada seguridad a sus compañeros. Pero es cierto que sí es un portero que tiene buenos reflejos, que tiene una buena estirada, que tiene ciertas cualidades muy interesantes. Esa es la realidad, de ahí que el Villarreal esté apostando por él. Y aunque insisto, sigue siendo un portero que a mí me deja mis dudas, es verdad que tiene ciertos partidos, pues con cierta inspiración, como fue el caso de esta jornada, frente a un Getafe que fue muy pero que muy superior al Villarreal. Es verdad que el Villarreal juega con 10 jugadores todo el partido por esa expulsión de Baena. El Villarreal no hizo ni un solo tiro a portería del Getafe. El Getafe sí que realizó bastantes hacia la portería de Jorgensen y la verdad es que ahí el portero estuvo realmente bien. No sé si fueron 8 o 9 paradas al final del partido, pero bueno, más allá de eso hay 2, 3, 4 que son de bastante mérito y que podrían haber sido gol perfectamente. Así que ahí nombramos a Jorgensen, que insisto, aunque ha empezado con dudas esta temporada, ya aparece por primera vez en un 11 ideal de la jornada. Vamos ahora a la línea defensiva. Tengo que decir que la formación esta vez es un 4-2-3-1, bastante habitual. Ya sabemos que a veces hacemos invenciones, hacemos la de poner 3 defensas donde los 3 no son centrales. Hoy está todo, la verdad, bastante bien, bastante organizado. En el lateral derecho, pues el que está siendo casi siempre el elegido, Joao Cancelo, y aparece ya por tercera vez en esta temporada. Lleva 4 partidos como titular y ha aparecido 3 veces, pero es que lo de Joao Cancelo es una auténtica barbaridad. Es el jugador, sin ninguna duda, en mi opinión, más influyente de los fichajes que se han hecho este año, junto con otro que luego vamos a comentar que también está en el 11. Creo que todos podéis imaginar quién es, pero bueno, en el caso de Joao Cancelo, básicamente es que es un jugador que tiene importancia en la del FC Barcelona en todas las fases del juego. A nivel defensivo creo que ha mejorado el lateral derecho, sin ser su principal fuerte, pero igualmente creo que lo de Sergi Roberto estaba dejando muchas dudas ahí, y creo que Joao Cancelo lo mejora, pero sobre todo lo que te generan en fase ofensiva, tanto a nivel de calidad, que eso es obvio, sino también como estructura, ¿no? Porque al final Joao Cancelo, como jugador que parte de lateral derecho pero te acaba de extremo derecho o de medio centro, incluso de pivote, es un jugador que le da muchísimos recursos a un FC Barcelona que los necesitaba desde esa posición de lateral. Y bueno, ha llegado y evidentemente ha caído absolutamente de pie desde el minuto 1. Recordamos que Joao Cancelo básicamente era uno de los mejores laterales del mundo, si no el mejor, hace 2 temporadas en el City de Pep Guardiola. Lo habíamos perdido un pelín por el camino la temporada pasada, pero ya parece que está reconduciendo esa situación y ha llegado a la Liga Española pues para volver a sentarse como uno de los mejores laterales del mundo. Y lo tenéis ya, básicamente, en 4 partidos como titular, 3 apariciones en el 11, O sea, no está nada, pero que nada mal. Vamos ahora al centro de la zaga. Tengo que decir que creo que ha sido la jornada donde ha habido mejores centrales. Me ha sido muy pero que muy complicado quedarme tan solamente con 2. El primero de ellos, Germán Petzela. Era un jugador que al principio no tenía tan claro incluir en el 11, porque insisto, había muchos candidatos, muchos que me gustaron bastante. Pero es verdad que al final, viendo el partido de Betis frente a Valencia, que lo vi en diferido, y luego encima además viendo las estadísticas, pensé, hombre, creo que Petzela la verdad es que se merece entrar, así que finalmente sí que lo he puesto en el 11. He dicho varias veces que no es un central que no sea muy de mi devoción, la verdad, creo que a veces se ha hablado de él por encima del rendimiento que realmente da, pero es cierto que viene mejorando ya desde aquí hasta hace un año. Realmente creo que en este último año sí que ha mejorado bastante.
y sobre todo ahora con la salida de Luis Felipe, tiene que ser pues seguramente el gran jerarca de la defensa verde y blanca, y creo que en este caso esta jornada, si frente al Valencia, sí que estuvo realmente bien en ese sentido. A su lado, yo he colocado a Gastón Álvarez. Esperad porque lo he puesto, que no se me ve la cámara, ahí mucho mejor. Como digo, Gastón Álvarez, el Getafe empató 0-0 en ese partido frente al Villarreal que ya hemos comentado, y creo que Gastón Álvarez a nivel defensivo destacó una barbaridad. Al final es un jugador que no siempre acostumbra a ser titular, muchas veces también juega como lateral izquierdo, pero a mí precisamente en este partido frente al Villarreal me gustó mucho defendiendo a Alexander Sorloth. También luego cuando entró Brereton, creo que ambos estuvieron también bastante tapados, y eso en gran parte fue gracias a un Gastón Álvarez que a mí, insisto, a nivel defensivo me gustó bastante. Como he dicho al principio, aquí había bastantes opciones, porque tengo que mencionar, evidentemente, a Robbie Lenormand, que marcó ese gol de la Real Sociedad en el derbi vasco, el que ponía en ese momento el 1-0. Tengo que mencionar también, evidentemente, a Jules Koundé, que ha estado a puntito de entrar, de hecho era el que tenía apuntado antes de Petzela, pero bueno, finalmente le ha quitado el sitio del argentino. Y también quiero mencionar, de hecho, a Loic Badé, el central del Sevilla. Es verdad que el Sevilla pierde frente al Fútbol Club Barcelona, pero igualmente el partido de Loic Badé a mí me parece tremendo, ¿no? Lo que hizo el central francés el viernes, que ya queda un poco lejos, o sea, pensamos en el viernes hace ya 4 días, pero insisto, se jugó el viernes ese Fútbol Club Barcelona-Sevilla y ahí Loic Badé estuvo realmente bien. Así que había diversas opciones, pero yo finalmente me he quedado con Petzela y con Gastón Álvarez. Y cerramos la defensa con Eduardo Camavinga, el lateral izquierdo del Real Madrid. Lateral izquierdo entre muchas comillas, porque sabemos que realmente es centrocampista, es medio centro, pero bueno, jugó de lateral izquierdo ese partido frente al Girona y la verdad es que estuvo realmente bien, sobre todo a nivel defensivo, ¿no? Teniendo que defender primero a Sigankov, luego a Savinho, ninguno de los dos realmente le tosió. Un gran ganador de duelo 1 contra 1 del jugador francés, y de hecho creo que fueron 15 duelos que llegó a ganar Camavinga durante todo el partido. En fin, no fue regateado. Insisto, secó a Savinho, seguramente el extremo o uno de los jugadores más en forma de la liga en general actualmente, pues no se pudo ir ni una sola vez de él. Y el Camavinga, insisto, realmente creo que estuvo muy bien, y para mí tenía que estar en este 11, aunque ha habido otros laterales izquierdos también que han tenido buen nivel. Yo creo que podemos mencionar, por ejemplo, a Sergi Cardona, ¿no? En ese partido de la Unión Deportiva Las Palmas que hemos comentado que jugaron anoche. Pero así creo que Camavinga estuvo a un nivel todavía superior. Vamos ahora al centro del campo y tenemos que empezar de hecho con un compañero. Básicamente en este caso de Eduardo Camavinga tenemos que empezar con Aurélien Tchouaméni. Pues bueno, seguramente el gran jugador del partido entre Girona y Real Madrid, junto con otro que viene después. Marcó el gol de cabeza, pero bueno, más allá de ese gol de cabeza que ponía el 0-2, creo que lo de Tchouaméni a nivel defensivo fue espectacular. Cuando está en un gran día es un jugador intocable, en mi opinión. Sé que lleva unos partidos bastante reguleros con el Real Madrid, pero en este partido la verdad es que brilló muchísimo a nivel defensivo y para mí era uno de los fijos en el 11 de esta jornada. Así que Tchouaméni y Camavinga, los dos chicos franceses realmente jóvenes, ambos se sitúan en el 11. E insisto, el Real Madrid le ganó 0-3 al Girona en ese duelo de primero contra segundo. Creo que con un resultado tan amplio era obvio que varios jugadores del Real Madrid tenían que entrar. Y vamos con su acompañante en el centro del campo. Igual que Tchouaméni no tenía claro, con su acompañante yo personalmente no lo he tenido tanto, pero finalmente me he decantado por Marroca. Al final Marroca es un jugador que viene este año al Real Betis Balompié. Entre comillas se deja para jugar en esa posición de William Carvalho. Veremos a ver qué pasa ahora que se ha recuperado el jugador portugués. Pero la verdad es que desde que llegó en verano Marroca lo está haciendo realmente bien, al lado de Guido Rodríguez, que son jugadores de una posición similar, aunque luego no se parecen tanto. Quizá Marroca mejor con balón, Guido mejor a nivel defensivo y de destructor. Pero bueno, están formando una buena pareja en el doble pivote y creo que a Marroca no tenemos que señalar ya. No había aparecido todavía en ningún 11, a pesar de que en las primeras jornadas sobre todo lo hizo bastante bien. Y bueno, he aprovechado en esta ocasión el partido contra el Valencia, en una jornada donde marca un gol, da una asistencia, pero bueno, tampoco es que la asistencia fuese demasiado importante, pero bueno, digamos que Marroca he querido aprovechar esta oportunidad para meterlo en el 11. Decir que es un jugador que me gusta también mucho a nivel táctico. Quizá es un jugador que no gane tantos duelos, pero que normalmente se suele anticipar bien, siempre está bien colocado, distribuye bien la pelota. Un jugador que sobre todo intercepta muchos pases, la verdad, lee bien esa segunda jugada, que es algo que a nivel estadístico quizá no se recoja tanto,
pero que bueno, que yo viendo el partido me fijé mucho en eso y en ese sentido Marroca me gustó mucho. Más allá, insisto, de la asistencia y del gol, que también son importantes y que por eso aparece en este 11. Vamos allá con la parte de arriba, ¿no? Con los 3 mediapuntas que acompañan al delantero centro. Vamos a la banda derecha, donde, a ver, he puesto un jugador que jugó de 9, pero bueno, no me cabía en esa posición de 9, lo he movido a derecha, que es donde ha jugado muchas veces, y tenía que aparecer sí o sí en este 11. Hablo evidentemente de Angelito Correa, ¿no? Se ha hablado mucho de Correa, de cómo se ha recuperado de esa, en teoría, lesión de Bellingham, ahí ya que cada aficionado haga sus conjeturas particulares. Yo hablo de lo que fue el partido de Ángel Correa, que básicamente fue el MVP del Atlético de Madrid en esa victoria 3-2 frente al Cádiz, en un partido que se le complicó y mucho al Atlético de Madrid, empezando 0-2 abajo, y que bueno, consiguió la remontada y principalmente fue gracias a un Ángel Correa, pues que estuvo realmente bien con ese doblete, participando una barbaridad en el ataque rojo y blanco. Es verdad que, como he dicho, no jugó en derecha, sino que jugó como delantero centro, básicamente no estaba Memphis, no estaba Morata, pues aprovechó, ¿no?, que estos dos jugadores que suelen normalmente jugar de 9 no estaban, ahí apareció Ángel Correa e hizo un gran partido, por lo tanto tenía que aparecer sí o sí en este 11 y lo colocamos en derecha. En la media punta, otro de los jugadores obvios de esta jornada, Jude Bellingham. Creo que lo de Bellingham es evidente, gol, asistencia, en fin, uno de los jugadores más determinantes de la liga, vuelve a ser el máximo goleador del campeonato con 6 goles, líder casi futbolístico del Real Madrid, podemos decirlo a día de hoy. Veremos a ver cuando Vinicius se recupere, pero al menos a día de hoy, para mí es eso, el gran líder futbolístico del Real Madrid, porque realmente, bueno, tiene incidencia en casi todas las victorias, en casi todos los partidos, no solo en Liga, también lo hizo así en Champions, pero bueno, en este caso, en esta jornada frente al Girona, pues también, ¿no? Básicamente el gol que finiquitaba el partido, también la asistencia a Joselu en el primer gol. De hecho, a mí la asistencia a Joselu me encanta, ese pase con el exterior a los Luka Modric, tampoco con la misma técnica exactamente, pero sí que de exterior espectacular, la verdad. Así que por lo tanto Jude Bellingham creo que era obvio que tenía que aparecer también aquí, básicamente. Y luego, para cerrar esta posición de media punta, seguramente vamos a la posición donde yo más he dudado, esa posición de banda izquierda, entre dos jugadores que, voy a ser honesto, ambos se merecen entrar y es muy injusto que me dejase a cualquiera de los dos. Insisto, es que no sé si he podido ser injusto con el que he dejado fuera, seguramente sí, pero es que no sabía cómo meter a los dos en este 11, finalmente ha sido un poco cuestión de 50-50 y me he decantado por el que a mí me pareció más importante, que es Brian Zaragoza por delante de Lardi Ramazzani. Ambos en el mismo partido. Ramazzani dio hasta 3 asistencias con Almería, sí, un triplete de asistencia, y no lo he puesto en el 11 porque en ese mismo partido, pero en el equipo rival, estaba un Brian Zaragoza que volvió a ser determinante para esa, bueno, épica del Granada, que estaba perdiendo en este caso 3-0 y consiguió empatar el partido y poner un 3-3, incluso pudo ganarlo, y en gran parte fue gracias a un Brian Zaragoza que, bueno, que no paró de desbordar por banda izquierda, que no paró en este caso de crear oportunidades, que forzó el penalti del 3-1, que él propio transforma ese penalti. Insisto, la remontada del Granada, que finalmente no fue victoria, pero sí un empate, empezó en Brian Zaragoza, luego se unieron los demás compañeros que fueron mejorando poco a poco, pero el que siempre estuvo ahí, incluso en la primera parte cuando peor estaban las cosas y tirando del carro, fue Brian Zaragoza. Ya sabéis que una de las debilidades, sin ninguna duda, de este canal, de hecho, tenemos emoticono, que voy a ponerlo, voy a aprovechar para poner mi propio emoticono, totalmente. A ver, ¿dónde lo tenemos? Aquí lo tenemos el emoticono de Brian, básicamente, que quiero que lo veáis también ahí en pantalla, de Brian el Navajitas Zaragoza, como ya lo hemos apodado en el canal. Insisto, lo de Brian Zaragoza, el Granada está siendo espectacular, a pesar de la situación del equipo, y por lo tanto, para mi opinión, tenía que aparecer sí o también en este 11 de la semana. Y vamos ya ahora con el delantero centro, que creo que si todos hemos visto más o menos lo que ha pasado esta jornada, creo que no hay prácticamente ninguna duda. Hablo de Luis Javier Suárez, que ha marcado un hat-trick y que después de marcarlo, desgraciadamente, se ha lesionado, y además de muchísima gravedad, tuvo que abandonar el terreno de juego en camilla. De hecho, se fue al hospital en ambulancia. Y bueno, seguramente pues se va a perder todo lo que resta de temporada, así que solamente ha podido jugar 8 jornadas el bueno de Luis Suárez.
Y de hecho, mira cómo es el fútbol. Se pierde toda la temporada tras una lesión después de marcar un hat-trick en 5 minutos. De hecho, hay un dato muy interesante, que es el tercer hat-trick más rápido en la Liga Española en este siglo XXI, solo superado por Kevin Gameiro y por David Villa. Insisto, Luis Suárez fue determinante en 5 minutos, luego se lesionó y para el colmo encima su equipo, tras ir ganando 3-0, acabó empatando 3-3 frente al Granada. Bueno, en cualquier caso Luis Suárez tenía que aparecer, desgraciadamente no lo va a hacer más en toda la temporada porque el pobre no va a poder jugar. Vaya momento para lesionarse después de hacer seguramente, pues no sé si su mejor partido en primera división, porque también tuvo partidos buenos con el Granada en su momento, pero yo creo que ninguno de tanto nivel como este. Así que seguramente en su mejor momento, aquí en primera, justo después se acaba lesionando y de una gravedad extrema. Así que bueno, mucho ánimo en cualquier caso Luis Suárez, que al menos esta temporada va a poder aparecer una vez en el 11 después de haber marcado un hat-trick. Este es el 11 que se ha quedado para mí esta semana, 11 realmente muy completito. Repite Brian Zaragoza por segunda vez y Joao Cancelo y Bellingham por tercera, ya habituales de esta sección. Decir que los jugadores que más apariciones llevan son Savinho con 3 y se le une Bellingham con 3 y Joao Cancelo con 3. O sea, son los jugadores que más veces han aparecido. Luego con 2 también hay bastantes, pero bueno, esos son los que más han aparecido. Vamos a ver al entrenador de la jornada, que yo la verdad es que no lo he tenido demasiado claro. He tenido bastantes dudas. Pero a ver, hay un equipo que ganó de forma muy contundente y que todavía no ha salido en este 11. Hablo evidentemente de la Real Sociedad y por lo tanto coloco a Imanol Alguacil. A ver, la Real Sociedad gana 3-0 y encima gana 3-0 el derbi vasco. O sea, el partido seguramente, además de la trascendencia de la jornada, junto a ese Girona-Real Madrid, ¿no? Es el derbi vasco, que sabemos la intensidad que hay, lo que se juegan los dos equipos, ¿no? Es uno de los grandes derbis del fútbol español. Lo ganó la Real Sociedad de forma muy contundente y sin embargo no he metido a nadie en el 11. Es así de cierto. Y tú dirás, bueno, un partido que ganas 3-0 y no metes a nadie en el 11. Es raro, ¿no? Del Betis, por ejemplo, ganó 3-0 y hay 2 jugadores. Del Real Madrid ganó 3-0 y hay 3 jugadores. Totalmente cierto, pero insisto, esto es un 11 donde valoramos normalmente actuaciones individuales. Y la verdad es que la Real Sociedad fue un equipo pues muy coral frente al Athletic Club. No hay ningún jugador que destacase una barbaridad. A lo mejor Zubimendi, a lo mejor Kubo, a lo mejor Lenormand, pero en fin, tampoco fueron actuaciones realmente increíbles teniendo en cuenta lo que ha habido esta jornada. Entonces, como premio a la Real Sociedad, básicamente quiero poner a Imanol Alguacil, que todavía no lo habíamos puesto esta temporada y es un pedazo de entrenador, ¿no? Al final, yo ya lo dije en su momento cuando hicimos el tier list de entrenadores, que por cierto está en el canal de YouTube también subido. Yo ya lo dije que para mí Imanol Alguacil era uno de los 3 grandes entrenadores de la liga, junto a Simeone y Carlo Ancelotti. Para mí es el tercero mejor, creo que lo sigue demostrando. Y realmente pues eso, creo que tenía que ser el entrenador de esta jornada, porque tampoco ha habido ningún entrenador que a nivel táctico a mí me haya sorprendido en exceso, y para premiar esa victoria 3-0 de la Real Sociedad en el derbi tenía que ponerlo a él. Así que en fin, eso por un lado. Os muestro varios jugadores que he dejado en el banquillo, que en mi opinión tenían que haber entrado seguramente, que lo hicieron muy bien, pero al final no me ha dado para incluir a todos, ¿no? Lo de Loic Badé y lo de Koundé como centrales, que lo he mencionado. De hecho, yo cuando acabó ese partido entre Sevilla y FC Barcelona del viernes dije, bueno, si es que tengo ya mi pareja de centrales hecha. O sea, lo de Badé y Koundé fue espectacular. Y dije, encima tengo la Cancelo de lateral derecho y me tuve que dejar fuera a Juan Luis Sánchez, que con el Sevilla volvió a hacer un partido espectacular, solo que no ha entrado en el 11 porque está Cancelo por delante. Pero yo me fui de ese partido con la sensación de, bueno, pero si tengo la defensa casi hecha. Y finalmente ni Loic Badé ni Koundé han aparecido, porque después estuvieron Petzela y Germán y Gastón Álvarez, perdón, que a mí me gustaron algo más. Más jugadores que pueden haber entrado, pues Fermín López, ¿no? De FC Barcelona, a pesar de la victoria ante el Sevilla, solamente hemos puesto a Cancelo. A mí el siguiente que más me gustó seguramente fue Fermín, que entró de cambio, ¿no? Por esa lesión que hubo de Rafinha. Y la verdad es que desde que entró fue seguramente pues de los mejores del FC Barcelona. Y junto a Lamine Yamal, los dos jóvenes fueron los que tiraron del carro en esa victoria. Y podía haber entrado seguramente en el centro del campo, al igual que Jonathan Viera. La verdad es que Jonathan Viera sí, entra en la segunda parte ayer, en ese partido entre Las Palmas y el Celta, y desde que entra, pues bueno, pues cambia absolutamente todo, ¿no? Marcó ese gol de penalti, da la asistencia, el jugador clave de la remontada, pero insisto, no me ha dado para entrar en el 11, igual que lo de Ramazzani, insisto, ya no me ha comentado, Ramazzani o Brian Zaragoza, era cuestión de 50-50,
Finalmente me he decantado por Brian, pero Ramazani claramente es la gran ausencia del 11 porque se merecía entrar sí o sí. Y luego, pues el caso de Muriqui o de Joselu hicieron grandes partidos como 9, ¿no? Muriqui marcó gol, Joselu gol de asistencia, podrían haber entrado, pero claro, con Luis Suárez metiendo 3 goles, pues evidentemente se nos queda por detrás tanto el delantero del Real Madrid como el del Real Club Deportivo Mallorca. Por lo tanto, bueno, entiendo que aquí como siempre cada uno tendrá su opinión, podéis dejarla aquí en el chat, podéis dejarla en los comentarios, por todos lados absolutamente, y me decís que hubieseis cambiado vosotros. Pero en fin, este es el 11 que se nos queda de la jornada número 8 en la Liga EA Sports.